Bueno, buenos días, buenas tardes. A los que han podido realizar el trabajo, habrán notado que, bueno, que si chequearon más o menos el programa o le pegaron una miradita y lo comparan con las preguntas que se enviaron, más o menos las preguntas recorren todo el programa que vamos a desarrollar en este año. Por eso la primera pregunta está orientada a la primera parte, que es el tema de la eclesiología. La eclesiología es la parte de la teología dogmática que estudia a la iglesia. Y por eso cuando hablamos de iglesia debemos pensar qué entendemos o, o, o qué comprendemos cuando usamos esta palabra o esta categoría. Vamos, a lo largo de las clases, bueno, vamos a ver, vamos a definir la iglesia, lo que abarca, los fundamentos, ¿no? Siempre cuando hacemos teología dogmática vamos a tener esta estructura que es tener el fundamento bíblico, de donde nosotros nos basamos para poder estudiar. Luego, por lo general, se ve un poco la reflexión histórica eclesial, o sea, cómo una cuestión dogmática fue evolucionando a lo largo de los siglos, y lo que es la reflexión sistemática actual, que es lo que hoy se está diciendo sobre cada uno de estos temas. En lo que hace a la iglesia hubo un gran cambio en la mirada, que es, lo vamos a ver un poquito mejor la clase que viene. Hace unos años, del 63 al 65 fue el concilio, que es una de las preguntas también, donde da un cambio y una mirada no distinta, sino que va a los fundamentos de los primeros siglos, estudia la iglesia en los primeros siglos y la propone para este tiempo, ¿no? Que es algunas cuestiones que uno ve hoy en día a lo largo de la iglesia, ¿no? Por otro lado, la segunda sigue en esa línea, categorías de pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Estas son imágenes que se toma tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero sobre todo del Nuevo Testamento, que las va a reflotar justamente el concilio, esto del pueblo de Dios, o sea, Dios que se convoca a un pueblo, que lo conduce a lo largo de la historia de salvación, y de ese pueblo va a surgir lo que es la iglesia. Cuerpo de Cristo, una imagen que la usa mucho San Pablo. Dice San Pablo, ¿no? Todos somos parte de este cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, y todos somos necesarios dentro de este cuerpo que es la iglesia. Uno de los cambios que trajo el concilio, que también lo vamos a ver, es que ante una mirada de una iglesia piramidal, donde estaba el Papa allá arriba y después íbamos los sacerdotes, bueno, los obispos, los sacerdotes, las monjas, y donde el pueblo, la gente común, digamos, estaban allá como en la base. El concilio va a decir, todos somos iguales. Dentro del cuerpo de Cristo todos somos iguales, lo que nos diferencia es la misión y cómo vivimos nuestra misión. Pero ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y templo del Espíritu Santo, que es esta otra imagen donde también muy usada por San Pablo, que es la iglesia es el templo del Espíritu, y es el Espíritu el que conduce, el que guía a la iglesia. Una tercera pregunta está orientada a lo que son las notas de la iglesia, una santa, católica y apostólica. Vamos a detenernos en estas notas, vamos a ver particularidades de la vivencia de estas notas que le dan una cierta identidad a la iglesia. Por otro lado, vamos a avanzar sobre el tema de los fieles en Cristo. Por lo general nosotros, cuando pensamos en los fieles,
pensamos en la doña que va a misa todos los domingos, o la gente que participa más en la iglesia. Cuando el concilio y la iglesia habla de fieles, dice que todos somos fieles, esto que decía antes, ¿no? Todos los bautizados somos fieles. Lo que nos diferencia es la misión. Y la división que vamos a realizar es, por un lado, los que pertenecen al orden sagrado. Ahí entran los obispos, sacerdotes y obispos, presbíteros y diáconos. Los laicos, fieles laicos, que son todos los que no pertenecen al orden sagrado o a una vida consagrada. Y la vida consagrada, que son, algunas personas que hacen una especial consagración, para que entendamos, son las religiosas, las monjas, los monjes. Y dentro de esas, de la vida consagrada, vamos a también ver las distintas ramas y tratar de comprender un poco las distintas ramas dentro de la iglesia. Luego vamos a entrar ya a una unidad que ya no va a ser parte de la eclesiología, que es lo que conocemos como la Mariología. Dentro de la Mariología vamos a detenernos un poco a ver por qué la importancia de María dentro de la iglesia, por qué tiene tanta fuerza la imagen de María, ¿no? A veces hasta más fuerte que el mismo Jesús. Y los dogmas marianos derivados justamente de esto, ¿no? Madre de Dios, Inmaculada Concepción, la predestinación de la Virgen, la virginidad, la Asunción de María, y también cómo nosotros rendimos culto a la Virgen, a diferencia que lo que hacemos con Dios o con Jesús, que es Dios, ¿no? Una vez que pasemos esto de la Mariología, yo me voy a tener ahí un poco en un estudio del padre Chitarroni sobre una tesis doctoral en pedagogía, que es muy interesante. Una vez que terminemos la parte de Mariología, ya calculo que va a ser en el segundo cuatrimestre, tomaremos una unidad que es la unidad de escatología. La escatología es todo lo que tiene, toda la parte de la teología dogmática, sobre todo, que tiene que ver con las cuestiones que están después de la muerte. Ahí entran varias categorías, ¿no? Cielo, infierno, la muerte, la resurrección, sobre todo. Cómo entendemos nosotros la muerte. Ante la muerte nosotros respondemos desde la resurrección. En eso me voy a detener en las primeras clases, en una cuestión que es para mí muy interesante, que es el tema de la apocalíptica. En este contexto que estamos ahora de esta pandemia, uno escucha o ve muchas imágenes apocalípticas. O sea, la idea de que va a venir una destrucción, los 7 jinetes del Apocalipsis. Bueno, es fundamental para comprender la escatología, que es el estudio de las cosas últimas, comprender la matriz, o sea, el trasfondo apocalíptico, que es la base por la cual nosotros tomamos las imágenes escatológicas. Nosotros cuando hablamos de un infierno, donde está el diablo con la horquilla, o está el fuego ardiente y está la olla, y esas ideas de infierno que a veces es la que el infierno de la Divina Comedia, podemos decir, tiene de fondo la idea apocalíptica, que no quiere decir que realmente va a ser así. Igual cuando hablamos del fin del mundo, nosotros pensamos en fin del mundo y catástrofe, tormentas, y que se va a destruir este mundo y va a empezar un mundo nuevo. Eso es el pensamiento apocalíptico, que fue un pensamiento muy fuerte, más o menos, hay diferencia a veces en los autores, entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo, y que marcó el pensamiento cristiano. Por eso es bueno poder ver y poder darse cuenta, algunas cosas que son importantes y fundamentales, y otras cosas que son más bien imágenes que surgen fruto justamente del Apocalipsis. Luego, ya para ir cerrando
no quiere decir que sean pocas clases, sino que son muchas clases. Vamos a detenernos en los sacramentos, vamos a dar una parte introductoria sobre los sacramentos en general, y luego los 7 sacramentos de la Iglesia y su división, ¿no? Los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, los sacramentos de organización o de orden, que son el orden sagrado, ahí entra episcopado, presbiterado y diaconado, y el matrimonio que tiene que ver, bueno, con las personas que tienen como vocación vivir y formar una familia. Y los sacramentos de curación, que son la unción de los enfermos y la confesión o penitencia. Y Dios mediante estaremos terminando en noviembre toda nuestra materia. Ese sería un pantallazo general de lo que vamos a recorrer a lo largo de todo este año. La clase que viene ya vamos a empezar con el tema del Concilio Vaticano II, que es la pregunta 8. Vamos a ver ahí, bueno, un poquito, poder ver el aporte que ha hecho el concilio. Dejé para último esta pregunta, pero tendré que haber estado quizás primero. Vamos a ver la clase que viene, bueno, quiénes participaron, quién la convocó. En eso, si a alguno le interesa, hay una película muy linda que es sobre el Papa Juan XXIII. En algunos años yo la proponía o la mirábamos dentro de la currícula. Si alguno quiere, es una película que dura unas 3 horas, pero plantea el contexto del concilio, la idea o muestra un poco la iglesia de su momento, y plantea también, bueno, algunas propuestas que salen a la luz fruto del concilio, ¿no? Por ejemplo, para que uno entienda, el concilio, de las cosas que cambió es que nosotros podamos celebrar la misa en nuestra lengua, en la lengua vernácula, o sea que hoy podamos celebrar en castellano. La misa, por ejemplo, antes el sacerdote celebraba como solo la misa, la gente era mero espectador, la misa era en latín, no se entendía nada. Eso sobre todo, al cambiar la idea de esta idea piramidal que decía antes, que el Papa y los obispos y los curas casi que le tocábamos el talón a Dios y los demás estaban allá, eran todos unos pecadores. La idea de la celebración eucarística cambia también porque en la misa era solo el sacerdote el que celebraba, y desde el concilio, no es que el concilio lo cambia, sino que es la idea del cristianismo inicial. Debemos pensar que la Eucaristía comenzó celebrándose en el contexto de la familia. Por ejemplo, iba San Pablo, evangelizaba y celebraban la Eucaristía podemos decir, en el living de la casa o en el comedor de la casa. Así va surgiendo la Eucaristía, la celebración de la misa, la celebración dominical, y por eso es tan importante. Después, con los pasos de los siglos, se fue acentuando, la solemnidad, la diferencia entre un poco la santidad mal entendida, ¿no? de los sacerdotes, de los consagrados y de la demás gente, y cambió y bueno, derivó en esto de que la misa tenía que ser en latín, bueno, de espalda, donde el que se celebraba era el sacerdote. El concilio revisa, va a las fuentes, va al primer cristianismo y se da cuenta que no era tan así. Distintas cosas que las vamos a ver la clase que viene. Vamos a profundizar sobre el concilio, nos vamos a dedicar una clase a trabajar sobre ese tema que es importante. Vamos a ver los aspectos más importantes y que nos sirven a nosotros en la materia. Y luego sí, ya la otra clase comenzaremos con lo propio de
la reflexión eclesiológica, partiendo, bueno, de definir eclesiología y algunos ver cómo, de dónde surge la iglesia. Pero bueno, eso va a ser recién ya después de Pascua. Bueno, como ya dije en el video anterior, si alguno tiene alguna duda o me tiene que hacer alguna consulta, me escribe. Yo voy a estar disponible a la mañana y para los del turno tarde a la tarde. Una vez que superemos la pandemia, bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo en la universidad y ahí también podemos pulir alguna cosita más sobre estos temas que estamos dando. Gracias a todos y bendecido día.